La pasajera de la selva. Siempre creí que lo había visto todo tras tantos años de manejar por las carreteras más remotas del sur de México. Pero lo que viví en Chiapas no entra en ninguna lógica humana. Esa noche, mientras atravesaba un tramo olvidado de la selva chiapaneca, comprendí que hay caminos que no deberían recorrerse y personas que no deberían subirse al camión. Era cerca de la medianoche, y la humedad del ambiente hacía que el sudor se pegara como una segunda piel. La neblina colgaba espesa entre los árboles y el rugido lejano de los monos zaraguatos parecía una advertencia que nadie tomaba en serio. Había tomado una ruta secundaria porque el tramo principal estaba cerrado por un deslave. Era una decisión que lamentaría durante mucho tiempo. Con las luces altas, apenas podía ver más allá de 10 metros. Fue entonces cuando apareció. A la orilla del camino, bajo la lluvia ligera que caía sin pausa, una mujer levantaba el brazo, empapada de pies a cabeza. Su ropa parecía antigua, como de otra época. Una blusa blanca con bordados, falda larga de colores apagados, y un rebozo que le colgaba hasta las rodillas. Me costó distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban con un fulgor extraño. No suelo detenerme, es peligroso, pero algo en su presencia me hizo frenar sin pensarlo. Abrió la puerta del copiloto lentamente y subió sin decir palabra. Se acomodó sin mirarme, con las manos juntas sobre el regazo. «Gracias», susurró después de un rato, apenas audible por el sonido del motor y la lluvia. Respondí con un leve asentimiento, y seguimos el trayecto entre la vegetación cerrada. El aire se volvió denso. De pronto, ella habló otra vez, con voz apenas más fuerte que el viento. «No debiste venir por aquí. Ellos no quieren que nadie pase». La miré de reojo. Sus labios apenas se movían, pero el tono era serio. No era una broma. Tenía los ojos clavados en el frente, como si viera algo más allá de la neblina. «¿Quién es?», pregunté, ya con el pulso acelerado. No contestó. Solo bajó la cabeza y murmuró algo ininteligible en lo que parecía una mezcla entre español y tzótzil. Volví a mirar al frente. El camino se curvaba hacia un claro en la selva donde los árboles parecían haberse apartado por voluntad propia. Al entrar en esa zona despejada, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No había sonido, ni grillos, ni viento, solo un silencio absoluto. Giré la cabeza hacia la mujer. Ya no estaba. La puerta seguía cerrada, el asiento mojado por la lluvia que había traído consigo. Pero ella no estaba ahí. Pisé el freno bruscamente y el camión se detuvo con un chirrido. Miré en los espejos. Nada, solo sombras en movimiento entre la vegetación. Y entonces lo vi. En el retrovisor central, que apunta hacia la cabina, se reflejaba claramente su rostro, pálido, con los labios entreabiertos, como si aún estuviera sentada ahí. Me giré de inmediato. El asiento seguía vacío. Volví a mirar el espejo. El rostro seguía ahí. Golpeé el espejo con la mano y el reflejo desapareció. Encendí las luces interiores por impulso. La cabina estaba vacía. Todo parecía normal, excepto que sobre la alfombra del copiloto quedaban marcas de barro con huellas pequeñas, como de pies descalzos. También había gotas, pero no eran de lluvia. Eran oscuras. No quise comprobar si era sangre. Decidí seguir. El silencio era ya insoportable. Avancé por el claro, buscando la salida hacia la carretera principal. Los árboles parecían moverse. No me refiero a que el viento los sacudiera. Se movían como si me observaran, como si se inclinaran con cada metro que recorría. Unos kilómetros más adelante, sentí que algo golpeaba suavemente la puerta del copiloto, como si alguien tocara con los nudillos. Giré hacia la ventana. Nada. Solo la oscuridad y la silueta del monte. Pero el golpeteo continuó. Se hizo más fuerte, más insistente. Detuve el camión nuevamente y esta vez tomé una linterna. Bajé con el corazón latiendo en las sienes. Rodeé la unidad.
Al llegar al lado del copiloto, la luz reveló varias marcas en la pintura. Eran arañazos, 4 líneas paralelas, profundas, hechas con fuerza y desesperación. Y sobre ellas, como si fueran firmas invisibles, unas palabras escritas con lodo. No me olvides. Sentí las piernas temblar. Retrocedí sin apartar la luz del camión. En ese momento, escuché lo que parecía un lamento prolongado proveniente del bosque. Era una voz femenina que se arrastraba entre las hojas con el dolor de un siglo. Subí de un salto a la cabina y arranqué. No miré atrás. Horas después, cuando amanecía, llegué a un parador en Ocosingo. Me estacioné frente a una fonda y bajé a tomar café. Mientras esperaba, el dueño del lugar, un señor mayor, se me quedó viendo con atención. Me preguntó de dónde venía. Le conté a medias que había tomado la ruta cerrada por error y que recogía a una mujer en la selva. Al mencionar eso, el hombre dejó la taza que limpiaba y se quedó inmóvil. ¿Vestía con rebozo?, preguntó en voz baja. Asentí. No debiste subirla, amigo. Esa mujer murió hace más de 40 años. La atropellaron en ese tramo cuando iba al pueblo a pedir ayuda porque su casa se incendiaba con sus hijos adentro. Desde entonces, aparece cuando alguien está por entrar al claro maldito. Intenta advertirles, pero nadie la escucha. O desaparece antes de lograrlo. Me quedé helado. Volví al camión con un nudo en la garganta. Subí a la cabina como si fuera un templo. Antes de arrancar, miré al espejo por instinto. El asiento del copiloto estaba vacío, pero el cinturón colgaba, cerrado, como si alguien lo hubiera desabrochado segundos antes. Desde ese día, evito ese tramo. Nunca más he recogido a nadie en zonas solitarias. Y cuando veo una figura en el camino, solo bajo la velocidad y sigo de largo. Porque hay almas que no buscan llegar a un destino, solo quieren ser escuchadas, aunque sea por última vez. El guerrero de la pirámide. Manejaba con el sol bajando lentamente por el horizonte, dejando un brillo rojizo sobre el asfalto. La carga no era nada fuera de lo común. Estructuras metálicas rumbo a un centro de distribución en Hidalgo. Pero esa tarde, mientras bordeaba el perímetro arqueológico de Teotihuacán, algo en el aire cambió. Una quietud antinatural se apoderó del ambiente. La radio del camión emitió un chasquido seco y luego silencio total. El motor seguía rugiendo, pero sentía como si el mundo a su alrededor se hubiera suspendido. Fue entonces cuando escuchó la voz. No provenía de la radio, ni del exterior. Era un susurro que parecía vibrar dentro de su cráneo, hablándole con firmeza en un idioma que no conocía, y que, sin embargo, entendía. Náhuatl puro, lleno de cadencia y poder. La voz era la de un hombre, profunda, ancestral, y lo llamaba por un nombre que no reconocía, pero que le provocó escalofríos. Tecutli. Apretó el volante. Sus nudillos se tornaron blancos. Las palabras se entrelazaban con imágenes mentales. Caminos antiguos de piedra, flamas danzando en lo alto de pirámides, y hombres vestidos con pieles y plumas. El guerrero no solo le hablaba, le mostraba. El tramo que rodeaba las ruinas era angosto y lleno de curvas. A cada metro sentía que el tiempo se distorsionaba. Las luces del tablero parpadeaban al ritmo de la voz, como si algo invisible estuviera modulando la energía del camión. De pronto, en el parabrisas, como reflejado en el cristal mismo, apareció la figura de un hombre cubierto con una armadura de obsidiana y un penacho que se agitaba sin viento. El camionero parpadeó, tragando saliva. Intentó ignorarlo, creyendo que era producto del cansancio, pero la voz fue más fuerte esta vez. Le mostró el camino de los muertos, el calzada antigua bajo sus llantas y una serie de rostros gritando entre llamas. Sintió una presión en el pecho. La voz le advertía de un accidente, de una muerte que no debía suceder. Le suplicaba que se desviara antes de llegar a la glorieta que bordea la zona arqueológica,
Le mostraba cómo su camión sería embestido por otro si seguía por la misma ruta. Pensó en detenerse. Dudó, pero una parte de él no podía dejar de mirar al guerrero que seguía estático en el parabrisas como un tatuaje en el vidrio. Le habló. Hoy cargas hierro, pero los metales no redimen sangre antigua. Cambia el rumbo. Un claxon lo sacudió. Otro tráiler se aproximaba. El conductor jadeó. La visión se desvaneció un segundo antes de que tomara un desvío improvisado hacia una terracería aledaña, justo antes de llegar a la glorieta. Al instante, un estruendo sacudió el aire. 2 camiones colisionaron brutalmente en la intersección que acababa de evitar. Llamas se alzaron como lenguas vivas al cielo anaranjado. Frenó de golpe. Bajó del vehículo. El olor a diésel quemado y caucho le llenó las fosas nasales. En la distancia, los cuerpos en llamas y la sirena de una patrulla rompiendo el silencio. No podía moverse. El guerrero lo había salvado. Pensó en regresar, dar explicaciones, pero algo dentro de él lo retuvo. Caminó entre los matorrales que separaban su camión de las ruinas. El sol ya casi se ocultaba. La luz naranja del crepúsculo pintaba la piedra de las pirámides con un resplandor irreal. Entonces lo vio. Entre la maleza, al pie de la pirámide del sol, emergía la silueta de aquel mismo guerrero. No caminaba, flotaba a escasos centímetros del suelo. Sus ojos eran carbones encendidos y su presencia no dejaba sombra. El camionero no pudo emitir palabra. Sintió cómo su respiración se volvía más pesada. El guerrero alzó su mano y el mundo a su alrededor se oscureció. Como si el tiempo diera un salto, fue transportado a una escena que no pertenecía al presente. Estaba entre tambores. El cielo era rojo sangre. Decenas de figuras danzaban alrededor de un altar. Una doncella era sujetada por los brazos. El cuchillo de obsidiana brillaba, y entre los asistentes, él, o alguien con su rostro, observaba sin intervenir. Un grito desgarrador atravesó el aire cuando el sacrificio se consumó. El guerrero lo miró directamente, clavando en él la culpa del pasado. Entonces, el escenario desapareció. Volvía a estar frente a la pirámide, sin música, sin danzantes. El guerrero asintió levemente y se desintegró en una lluvia de cenizas que fue absorbida por la tierra. El conductor temblaba. El suelo bajo sus pies palpitaba como un corazón enterrado. Volvió al camión en silencio. Condujo por caminos alternos hasta llegar a su destino, sin decir una palabra. Pero esa noche, y muchas otras, no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía el sacrificio. Escuchaba los tambores y sentía la voz, susurrándole siempre lo mismo. El que ignora su pasado, repite su condena. En adelante, cada vez que pasaba por Teotihuacán, descendía del camión y dejaba una ofrenda, una vela, un puñado de sal, unas monedas, como si al hacerlo aplacara a los espíritus que aún caminaban por esa calzada olvidada por el tiempo. Nunca volvió a oír la voz, pero sabía que lo observaban. Sabía que, en ese tramo del camino, la historia antigua no estaba enterrada, solo dormía, y a veces hablaba. Espejo del futuro. En la penumbra de una madrugada húmeda, el silencio de la costa yucateca se rompía solo por el rugido de un tráiler solitario que recorría la carretera secundaria entre Izamal y Telchac. El conductor, hombre curtido de rostro tostado por el sol y los años, avanzaba a ritmo constante. Era una noche normal, o eso creyó, hasta que notó que el espejo lateral comenzó a reflejar algo que no correspondía con la realidad. Lo primero fue una sombra, no en la carretera, sino dentro del cristal. La figura tenue de un anciano con ropas tradicionales mayas, parado al borde del camino, con los brazos extendidos, señalando algo más adelante. Pero cuando el conductor giró la cabeza para mirar hacia ese lado de la vía, no había nadie. Ni hombre, ni arbusto,
ni sombra. Solo el camino recto, sin más compañía que la bruma espesa que comenzaba a reptar sobre el asfalto. Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Había dormido mal la noche anterior y llevaba varias horas al volante. Pero cuando volvió a mirar el espejo, la figura seguía allí. Esta vez, el anciano parecía más cerca. La expresión de su rostro era dura, casi de advertencia. No hablaba, pero sus ojos lo miraban con urgencia. El camionero tragó saliva. Encendió la luz interna de la cabina y bajó el volumen del radio CB. Todo en su cuerpo le decía que algo andaba mal. Pero no podía detenerse sin motivo, no en esa zona, donde los pueblos quedaban lejos, y no era raro que se escucharan historias de saqueos o asaltos. Volvió a mirar el espejo. Ya no estaba el anciano. En su lugar, el espejo mostró una imagen desconcertante, su propio tráiler, pero desde una perspectiva trasera, como si otro idéntico lo siguiera. Lo inquietante fue notar que en el reflejo, la caja del camión estaba completamente llena de cajas de madera marcadas con una X negra, aunque él sabía bien que iba vacío, entregando el tráiler para mantenimiento. Pestañeó. Volvió a mirar al camino. Todo seguía igual. Pero cuando bajó la vista unos segundos para revisar el tablero, una ráfaga de aire frío le rozó el cuello, y al alzar la vista nuevamente, el anciano estaba otra vez en el espejo. Esta vez, su rostro se notaba descompuesto, como si gritara, aunque el conductor no podía escucharlo. Puso ambas manos con fuerza sobre el volante. Apretó los dientes. Se sentía observado, juzgado, como si hubiera invadido algo prohibido. Yucatecos de la zona le habían contado leyendas de los caminos del tiempo, trayectos donde, según los antiguos, los espíritus de los abuelos advertían a los vivos cuando se desviaban del destino que les correspondía. El camino empezó a volverse extraño. Cada cierto tramo, los árboles parecían más bajos, como si se inclinaran hacia la carretera, y la bruma se espesaba tanto que la luz de los faros apenas penetraba unos metros adelante. Revisó la hora. Pasaban poco de las 3 de la mañana. La inquietud escaló a ansiedad cuando el espejo comenzó a parpadear. Ya no mostraba el camino atrás, sino escenas discontinuas. Un árbol caído, un cuerpo ensangrentado, una figura envuelta en llamas. Y luego, otra vez, su propio rostro, pero con los ojos cerrados. «No puede ser», susurró, mientras sus dedos temblaban levemente. Condujo más lento. No sabía si parar, avanzar o dar vuelta. Solo sabía que no estaba solo en ese tramo. Algo antiguo lo acompañaba, algo que sabía lo que vendría. Entonces lo vio. A lo lejos, justo en medio del camino, un árbol, un ceibo robusto, de tronco retorcido. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había visto segundos antes reflejado en el espejo. El mismo ángulo, la misma inclinación de ramas. Frenó con todo su peso. Las llantas chirriaron. El tráiler se ladeó un poco, pero logró detenerse antes de impactar. Bajó del camión. La brisa olía a tierra mojada y copal. El árbol era real y estaba en medio del camino. No debía estar allí. No había ningún aviso, ningún corte previo, nada que indicara trabajos de tala o caída natural. Era como si hubiera aparecido solo. Caminó hasta él. La corteza parecía reciente, húmeda. Detrás del árbol, la carretera seguía igual de desierta. No había más vehículos ni señales de tránsito. Solo silencio. Cuando volvió a mirar el camión, el espejo lateral estaba oscuro. Al acercarse, intentó ver su reflejo, pero no lo encontró. En su lugar, volvió a aparecer la imagen del tráiler con las cajas marcadas con X. Y, de pronto, en un solo parpadeo, todas las cajas en el espejo se abrieron solas, como si algo dentro se agitara violentamente. De una de ellas salió una mano cadavérica, larga, deformada, que intentó asomarse por el borde. El conductor dio un paso atrás.
tropezando con una raíz. Se levantó rápidamente y corrió a la cabina. Cerró la puerta. Puso seguro. Respiraba agitado. «Esto no es real. Esto no es real», repetía, pero sabía que lo era. Tomó su crucifijo del retrovisor y lo besó. Encendió el motor. Dio reversa lentamente. Rodeó el árbol como pudo entre maleza y piedras y volvió al asfalto. Desde ese momento, el espejo volvió a la normalidad. Ni anciano, ni cajas, ni visiones. Solo el reflejo simple del camino vacío. Horas después, al amanecer, llegó a la base donde debía entregar el tráiler. Narró lo sucedido. Nadie le creyó, pero uno de los mecánicos, un hombre mayor, al escuchar sobre el ceibo y las cajas, palideció. Le confesó que su padre murió en un accidente en ese mismo tramo hacía décadas, cuando transportaba mercancía robada de una zona arqueológica. El camión que usaba estaba lleno de cajas marcadas con X negras. Jamás se recuperó el cargamento. Dicen que su espíritu busca redención, agregó el mecánico, y que quienes cruzan por ahí sin respeto ven lo que aún no ha pasado, para que no se repita. El conductor no volvió a tomar esa ruta. Cada vez que veía el espejo lateral, bajaba la vista o lo cubría. Desde entonces, entendió que algunas carreteras no muestran el pasado, sino que reflejan lo que el destino aún no ha escrito. Y si uno no escucha, el accidente no es un accidente, es una advertencia ignorada. El visitante de la península. Esa noche, la ruta de regreso desde Ensenada hacia el norte era tranquila. El mar apenas se distinguía a lo lejos, negro como un vacío interminable. Yo había cruzado esa carretera muchas veces, pero algo en la atmósfera pesaba más de lo normal. Ni siquiera el ruido constante del motor me ofrecía alivio. Había una tensión callada que se notaba en el silencio de la radio, como si todo estuviera esperando algo. La carretera estaba completamente vacía, ni un solo vehículo al frente ni por detrás. Cuando alcé la mirada al espejo, me di cuenta de que hasta el horizonte parecía detenido. No era niebla, ni oscuridad total, era una especie de quietud que no había sentido nunca. Fue entonces cuando ocurrió. Una luz blanca, intensísima, descendió desde el cielo sin hacer un solo sonido. No era un helicóptero. No había turbinas, ni aleteos, ni zumbido. Solo una esfera radiante que flotaba sobre el asfalto, iluminándolo con una claridad que no provenía de este mundo. El camión se apagó solo. El motor murió como si le hubieran arrancado el alma, y la batería, recién cambiada, no dio ni un solo destello. Me quedé petrificado. El volante estaba rígido. Las manos me sudaban, pero no podía moverme. Frente a mí, esa cosa flotaba como si estuviera escaneando la carretera, buscando algo. Y entonces se abrió. Una compuerta invisible, como si la misma luz se abriera en dos. De allí descendió una figura humanoide, flotando lentamente, sin tocar el suelo. No caminaba. Se deslizaba como si el aire lo llevara. Tenía el cuerpo alargado y sin rostro visible, solo unos ojos que brillaban como faros, pero sin pupilas. Su silueta era oscura, delineada apenas por la luz que lo rodeaba. Me miró. No sé cómo explicarlo. No tenía boca, pero sabía que me miraba. No me hablaba, pero algo en mi cabeza sentía que estaba pensando en mí. Algo me decía que ese ser conocía todo de mí. Mis rutas, mis errores, mis pensamientos. No escuchaba palabras, pero su presencia invadía mi mente como una corriente eléctrica. Sentí que me escaneaba, no físicamente, sino por dentro. Mis recuerdos pasaban como diapositivas. Mi infancia, mi padre enseñándome a manejar, los accidentes evitados por segundos, mis momentos de enojo en carretera, mis silencios, todo. Quise moverme, pero no pude. Mis pies parecían clavados al piso del camión,
Intenté parpadear y mis ojos no respondieron. Era como si me tuvieran suspendido en el tiempo, congelado por una fuerza que no entendía. La figura siguió mirándome por unos segundos eternos. Luego se dio la vuelta y flotó de regreso al centro de la carretera. La esfera volvió a cerrarse. Un parpadeo de luz blanca, y entonces el ser ascendió junto con ella. No hubo estela, ni humo, ni sonido. Solo desaparecieron en el cielo como si hubieran sido tragados por las estrellas. El silencio que quedó era brutal. Pesaba más que 1000 motores apagados. Tardé un minuto en mover los dedos. El camión encendió solo, sin que girara la llave. Las luces volvieron con una intensidad extraña, parpadeando como si dudaran de su existencia. Avancé despacio, sintiendo que los neumáticos rodaban sobre algo que no era asfalto común. Me detuve. Justo en medio del camino, donde había estado la esfera, quedaba un círculo perfecto de ceniza. Era un anillo gris claro, sin una sola grieta, de unos 3 metros de diámetro. No se movía con el viento. No tenía olor. No parecía polvo. Me bajé con cuidado, caminé hacia él y estiré la mano. Cuando la toqué, un estremecimiento me cruzó el cuerpo. No era calor ni frío. Era como una vibración dentro del hueso, una descarga que me dejó las yemas entumidas durante horas. Volví al camión y arranqué lo más rápido que pude. El círculo quedó atrás, quieto como una marca eterna. Desde entonces, cada vez que cruzo ese tramo, reviso el GPS y la aguja de la brújula. Ambos se vuelven locos cuando paso por allí. El GPS marca posiciones imposibles y la brújula gira en círculos. Nunca falla. Lo comprobé decenas de veces. Incluso grabé video, pero al ver las grabaciones, el tramo del círculo siempre aparece distorsionado, como si alguien las hubiera manipulado. Los otros traileros no me creen. Algunos se burlan, otros solo escuchan en silencio. Pero hay uno, un veterano que lleva más de 40 años en carretera, que me dijo algo que todavía me pone los pelos de punta. A mí también me pasó. No igual, pero parecido. Fue en Sonora, hace muchos años. Algo bajó del cielo, me escaneó como tú dices. Y desde entonces, no sueño. Esa frase me persigue. No sueño desde aquella noche tampoco. Cierro los ojos, me acuesto y descanso, pero no hay imágenes, no hay pensamientos, solo oscuridad. Y cuando despierto, tengo la sensación de que estuve en otro lugar, pero nunca lo recuerdo, como si algo o alguien me usara por unas horas. Hace poco, un biólogo que subí en La Paz vio mi cuaderno de bitácora y se interesó por el círculo. Lo llevé al lugar. No duró ni 2 minutos cerca. Dijo que le dolía la cabeza, que su reloj digital se apagó y que escuchaba un zumbido que yo no oía. Esa zona quedó marcada. Los cactus no crecen allí. La carretera se agrieta sin razón. Las aves no cruzan esa línea. Algo fue depositado, no sé si tecnología o energía, pero no era de aquí. Y yo estuve allí. Fui testigo. Nunca olvidaré esos ojos. Nunca olvidaré ese silencio. Y aunque nadie me crea, sé que Baja California tiene rutas que no son solo para humanos. Esa noche alguien nos observó y dejó huella. Voces en la marea. Todo comenzó durante una madrugada cualquiera, mientras descendía por la carretera costera de Veracruz. Llevaba una carga de equipo eléctrico hacia un poblado más al sur, y el camino estaba tranquilo, sin más ruido que el motor, el vaivén del mar al costado y la constante vibración del remolque. Era cerca de la medianoche. El cielo, aunque despejado, tenía esa niebla espesa que aparece a ratos junto a la costa, como si la humedad del océano se colara por los poros del mundo. Encendí la radio CB, más por... Era mi forma de mantenerme alerta, de romper el silencio que, a esas horas, puede volverse demasiado denso. La estática llenó la cabina por unos segundos, hasta que la frecuencia captó algo. Primero pensé que era interferencia, unos murmullos apenas perceptibles,
Subí el volumen. Lo que escuché después me congeló las manos en el volante. Eran risas, risas de niños. Claras, limpias, como si jugaran cerca, corriendo, persiguiéndose. Pero yo sabía que no había nadie ahí. Ni poblados cercanos, ni autos, ni radios vecinos. La radio CB no transmite ese tipo de frecuencias si no hay alguien activamente emitiendo algo. Las risas se repitieron unos segundos más y después, sin transición alguna, se convirtieron en llanto. No el llanto de un niño. Era un gemido profundo, como el de un hombre adulto en sufrimiento. Llamaba a alguien. Decía su nombre, con desesperación. Pedía ayuda. No gritaba, solo se quebraba lentamente en súplicas. Sentí un peso en el pecho. No era un sonido que uno pudiera ignorar. Bajé la velocidad. En medio de la estática, una voz susurró algo que parecía una coordenada, una curva próxima, frente a una entrada de arena que daba directo al mar. La voz se despidió con un «gracias por venir» y luego silencio. Seguí manejando por inercia, pero con el corazón latiéndome como un tambor. Minutos después, justo donde la voz había indicado, divisé un acceso de tierra húmeda que salía del pavimento y se dirigía hacia la playa. Era un camino apenas trazado, posiblemente usado por pescadores. No sé por qué lo hice. Quizás por miedo, por curiosidad, por obedecer esa sensación de que uno no debe ignorar lo que le habla desde un plano distinto. Apagué el motor. Tomé la linterna que siempre cargo bajo el asiento y bajé de la cabina. El aire estaba cargado de sal, más denso de lo normal. Sentí que caminaba entre vapor. Cada paso sobre la arena hacía un ruido apagado, como si el suelo absorbiera mis pisadas. Me acerqué al punto donde el camino se fundía con la playa. Ahí fue cuando las vi. Un par de huellas solitarias, marcadas con precisión, iban desde la entrada, como si alguien hubiese caminado lentamente hacia el mar. Eran grandes, de hombre adulto, y no había señales de regreso, solo el avance hacia las olas. Seguí con la mirada el rastro, hasta que la linterna apenas logró iluminar las últimas marcas en la arena, justo donde la espuma comenzaba a cubrirlas. Entonces, algo se movió entre las olas. No era un pez ni una tortuga, era un cuerpo, flotando de lado. El mar lo empujaba suavemente hacia la orilla, pero sin acabar de entregarlo. Me acerqué unos pasos más. El rostro estaba parcialmente sumergido, hinchado, con los ojos entreabiertos, el cabello enredado en algas, la piel pálida, pero el gesto no era de dolor, era de paz. Mi garganta se cerró. Sabía que estaba viendo a un muerto. Retrocedí. Iba a correr de vuelta al tráiler cuando escuché la voz de nuevo. Esta vez no por la radio, sino justo detrás de mí. Gracias por no ignorarme. Me giré con el alma encogida. No había nadie. Me llamo Domingo. Nadie había venido. Ni una oración, ni una cruz. Solo yo. Aquí. La voz no sonaba etérea. Sonaba cansada, como si hubiera esperado mucho. Vi el cuerpo flotando, y durante un segundo creí que había desaparecido. Pero número, ahí seguía, balanceándose entre las olas como si descansara. Volví a mirar la arena. Las huellas habían desaparecido. En ese momento, una brisa me golpeó el rostro. Era tibia, como el aliento de un horno viejo, y sin embargo, me tranquilizó. La voz, que parecía venir de todas partes, añadió: «Ahora puedo irme. Ya saben que estuve aquí». El cuerpo comenzó a hundirse, como si el mar lo aceptara por fin. No luchó. Solo se hundió en la oscuridad sin una sola salpicadura, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al tráiler con pasos temblorosos. Cerré la puerta de la cabina con fuerza. No arranqué de inmediato. Me quedé mirando la arena por el espejo retrovisor. Nada, solo el vaivén de las olas. Encendí la radio por instinto, solo estática.
Esa noche no volví a escuchar voces, ni risas, ni lamentos. El resto del camino fue silencioso. Pero una semana después, mientras cargaba en un puerto cercano, un viejo estibador me preguntó si había pasado por la playa de la Curva. Le respondí que sí, a regañadientes. Me observó en silencio y dijo: «Ahí se ahogó un pescador hace 2 meses. Nadie lo reclamó. El mar lo devolvió 3 veces, pero no quisieron enterrarlo. Dicen que su alma quedó atrapada porque nadie lo escuchaba». Me quedé sin palabras. Desde entonces, nunca vuelvo a ignorar una voz en la radio. Nunca descarto una risa, ni un llanto. Porque aprendí que a veces los muertos solo quieren ser escuchados, aunque sea una última vez. Y si uno está ahí, si uno escucha, entonces pueden irse en paz. El mesón que no existía. En una madrugada fría en la sierra de Michoacán, un camionero veterano, curtido por los años y la carretera, descendía por un tramo solitario después de una entrega. El cansancio comenzaba a pesarle en los párpados y la radio solo lanzaba estática. No había señal de celular y las luces del tablero titilaban con pereza. Fue entonces cuando notó algo inusual. Una luz cálida al fondo del camino, más adelante, a unos metros antes de una curva cerrada. La carretera estaba flanqueada por cerros oscuros y árboles apretados. No era común ver ningún negocio en esa zona, menos aún uno abierto a esas horas. La luz provenía de un pequeño edificio de madera, con una manta ondeando que decía simplemente: «Cocina Doña Clara». No había faros, ni anuncios luminosos, solo velas encendidas en el marco de la puerta y dentro, sobre las mesas. El camionero, movido más por el hambre que por la razón, detuvo el tráiler a un lado del camino. Al bajarse, percibió un leve olor a leña y caldo hirviendo, una sensación casi maternal que lo arrastró adentro. El lugar tenía pocas mesas, rústicas, con manteles rojos. Todo parecía sacado de otra época. Tras el mostrador, una mujer de rostro afligido y manos arrugadas le sonrió apenas. A su lado, un hombre alto, de tez morena y mirada hundida, también lo saludó con un gesto de cabeza. «¿Gusta cenar?», preguntó la mujer con voz suave. «Tenemos sopa caliente y tortillas recién hechas». No había nadie más en el lugar, ni siquiera el sonido de una televisión. Solo el murmullo del caldo burbujeando y el crepitar de la leña. El camionero asintió y se sentó en la mesa más cercana. En menos de 1 minuto ya tenía frente a él un tazón de sopa espesa, con trozos de zanahoria, papa y carne suave que despedía un aroma reconfortante. A cada cucharada, la fatiga parecía disiparse. No sabía por qué, pero sentía una paz profunda, como si hubiera llegado a casa después de años. El silencio no incomodaba. Al contrario, era necesario. La mujer observaba cómo comía y en algún momento le dejó a un lado un vaso de agua. El hombre, por su parte, solo contemplaba la chimenea apagada en una esquina del mesón. De pronto, un ruido seco interrumpió la quietud. La puerta se abrió de golpe. Un hombre con uniforme de policía estatal entró con paso urgente. Llevaba una lámpara de mano encendida y los ojos muy abiertos. «¿Dónde están?», preguntó en voz alta, barriendo el lugar con la mirada. «¿Dónde están los dueños?». El camionero, desconcertado, levantó la mano. «Aquí están, los que atienden el lugar», alcanzó a decir señalando al fondo. Pero al voltear, la mujer ya no estaba junto al mostrador, el hombre tampoco. Solo quedaba la mecedora vacía y el humo del caldo que aún burbujeaba sin vigilancia. «¿Usted los vio?», insistió el oficial, acercándose. «¿Había una mujer y un hombre?». «Claro. Hace unos segundos estaban aquí. Me sirvieron la cena». El policía se le quedó viendo con una mezcla de pena y alerta. «Amigo, este lugar lleva abandonado más de 30 años. Aquí hubo una cocina famosa, sí, donde servían comida a los traileros.
pero desaparecieron. Nadie supo qué pasó con los dueños. Algunos dicen que murieron en un asalto, otros que se perdieron en la sierra. El caso es que desde entonces nadie ha podido reabrir este local. Nadie lo encuentra en el mapa, pero cada tanto algún conductor afirma que lo vio iluminado con velas, como usted describe. El camionero se puso de pie, desconcertado. Volteó a ver la cocina. Las ollas estaban vacías, llenas de polvo. Los manteles, raídos. Lo que había probado ya no estaba en la mesa. Su plato había desaparecido. El vaso de agua se veía seco y agrietado por el tiempo. Las velas, antes firmes, eran solo restos derretidos, cubiertos por telarañas. El oficial lo tomó del brazo con una expresión grave. Hay quienes dicen que los dueños quedaron atrapados aquí, atendiendo a los que se pierden. Algunos regresan, otros no. Ya afuera, con el amanecer apenas asomando en el horizonte, el camionero volvió a su vehículo. La cabina tenía escarcha en los vidrios y el motor tardó en encender. Cuando lo hizo, notó algo más. Su reloj digital marcaba una hora distinta, como si hubiera estado detenido por varias horas, aunque él sintió que solo estuvo unos minutos cenando. Miró hacia atrás. El mesón había desaparecido. En su lugar solo había un terreno baldío, con una base de concreto agrietado y maleza cubriendo los cimientos. El letrero de Cocina Doña Clara se mecía colgado de una rama seca, a medio caer, pero el aire todavía olía a caldo recién hecho. Esa misma semana, de regreso a casa, decidió buscar en internet. Halló un artículo viejo de periódico, con fecha ilegible, que hablaba del misterioso cierre de una cocina de carretera. El texto mencionaba a Clara y Andrés, una pareja de esposos que ofrecían alimento gratuito a camioneros sin recursos. Se decía que desaparecieron tras una noche violenta. El lugar fue saqueado y nunca se hallaron sus cuerpos. Durante años, varios choferes reportaron ver luces y sentir calor al pasar por el kilómetro exacto. Algunos contaban haber cenado ahí, sin saber que el lugar ya no existía. Otros despertaban con restos de ceniza en la ropa y el olor a leña impregnado en el volante. El camionero no volvió a pasar por esa ruta sin dejar, a escondidas, una ofrenda en el camino. Pan, una botella de agua y una vela. No por miedo, sino por gratitud. Porque en aquella noche solitaria, cuando el cansancio casi lo vencía, fueron ellos, los que no existen quienes le dieron alimento y compañía. Y aunque nunca pudo volver a encontrar el mesón, a veces, en la madrugada, jura que puede ver en el retrovisor un leve resplandor a lo lejos, como si un hogar perdido aún lo esperara, fiel a los viajeros cansados de la carretera. El desvío invisible. Había salido del norte de Chihuahua antes del anochecer. Llevaba madera para construcción rumbo a Delicias, y si todo iba bien, pensaba descansar en una pensión cerca del entronque de Saucillo. No era mi primer viaje por esa carretera vieja, aunque siempre me ponía tenso cuando la noche caía sobre esos tramos olvidados. La cinta asfáltica estaba agrietada, con marcas de llantas antiguas y casi ningún vehículo en varios kilómetros. Esa clase de caminos en los que uno empieza a hablar consigo mismo para no dejar que el silencio lo devore. Me detuve porque vi algo extraño. Una señal de tránsito, de esas que advierten curvas, pero estaba partida justo a la mitad, como si un rayo la hubiera rajado de arriba abajo. No le di mayor importancia. Pensé en vandalismo, un choque viejo o incluso la erosión. Sin embargo, algo en el aire cambió después de que pasé frente a esa señal. El ambiente se volvió más denso, más callado. Hasta el motor del tráiler parecía sonar distinto, como si el eco no regresara igual. Unos 10 minutos después, al dar vuelta en una curva cerrada, algo me hizo levantar la vista del asfalto. A la derecha del camino, ahí donde normalmente hay maleza y piedras, vi nuevamente la señal. No la misma rota de antes. Esta estaba entera, nueva, brillante incluso.
Lo raro es que tenía una flecha que titilaba con luz blanca, apuntando hacia una brecha angosta entre los arbustos. No era una calle común. Era más como un camino antiguo de tierra, con una pendiente ligera que descendía hacia lo oscuro. Dudé. Frené. El GPS no marcaba nada, y la brújula en el tablero parpadeaba como si hubiera perdido el norte. Tal vez fue la curiosidad o el cansancio, pero decidí seguir la flecha. Giré el volante y entré en esa brecha. La tierra bajo las llantas crujía con cada metro que avanzaba. Los árboles se cerraban poco a poco, cubriendo el cielo, y lo que era una noche estrellada se volvió un túnel sin salida. El camino descendía como si entrara en una cañada. Había un olor húmedo, mezcla de madera podrida y tierra fresca. Pronto noté que a los lados del camino empezaban a aparecer estructuras. Primero fueron postes de madera con faroles antiguos, como los que uno ve en pueblos que ya no existen. Luego, carretas abandonadas, oxidadas y cubiertas de musgo. Algunas estaban volcadas, otras todavía erguidas con sus ruedas en ruinas. Avancé lentamente, sintiendo que había cruzado a otra época. El pavimento había desaparecido por completo y el único sonido era el crujido de las ramas al romperse bajo las llantas. En medio de ese trayecto imposible, vi las fachadas de lo que parecía un pequeño pueblo. No eran casas modernas, sino casonas de adobe y madera con letreros descoloridos. Una decía Botica San Ramón, otra Cantina La Esperanza. Todas estaban oscuras, pero al pasar frente a la cantina, vi que una mecedora se balanceaba sola en el porche. No había viento. No quise detenerme. Ya no era solo miedo, era una sensación en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón. El aire estaba pesado. Los faroles se encendieron de golpe, todos a la vez, como si alguien hubiera conectado la electricidad de una red que ya no existía. La luz que emitían no era cálida, era pálida, como de hospital, como de morgue. Seguí avanzando, sin saber hacia dónde iba. Ya no confiaba en la brújula ni en el tiempo. Por un instante creí que el camino se acababa frente a una iglesia en ruinas, pero justo cuando frené por completo, la tierra tembló bajo las llantas. Sentí que el tráiler era arrastrado por algo debajo del suelo. Los faroles comenzaron a parpadear y el motor se apagó sin que tocara nada. En el parabrisas apareció una figura. No la vi llegar. Era un hombre, o algo que parecía uno. Llevaba un sombrero ancho, ropa de lino sucio y el rostro cubierto por una sombra que no correspondía a ninguna fuente de luz. Levantó el brazo y señaló hacia atrás, como ordenando que me fuera. Quise moverme, pero no podía. La imagen se desvaneció como humo, dejando una marca de humedad en el vidrio, como una mano sudada que se apoyó ahí por unos segundos. Entonces la señal apareció otra vez, la misma que vi al inicio, intacta, pero ahora suspendida sobre el camino como flotando. Cayó sin hacer ruido frente al tráiler, levantando una nube de polvo que me hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, ya no había pueblo, ni carretas, ni faroles. El camión estaba detenido a un lado de la carretera principal, sobre el mismo asfalto agrietado por donde venía antes del desvío. Revisé la hora. Habían pasado apenas 9 minutos desde que tomé el camino, pero la computadora de a bordo marcaba una interrupción de energía de más de media hora. Las ruedas traseras tenían barro fresco, aunque no había llovido en días. Me bajé. Caminé unos metros buscando cualquier señal del camino alterno, pero no había nada. Solo piedras y maleza, ni siquiera marcas de llanta. Miré al cielo, intentando calmarme, y ahí entendí algo que me dejó sin palabras. La luna estaba en otra posición. Había ascendido demasiado en esos pocos minutos, como si hubiera viajado fuera del tiempo real. Esa noche no llegué a la pensión. Dormí en la cabina, con la puerta cerrada y el motor encendido. No volví a usar esa carretera nunca más, aunque la ruta fuera más larga por otra parte. Conté esta historia a un par de colegas y todos reaccionaron igual. Silencio incómodo, miradas esquivas.
y luego algún comentario para desviar el tema. Pero un viejo chofer con más de 30 años en el gremio, me dijo algo que no he podido olvidar. Ese pueblo ya no existe, pero sí existió. Y a veces, cuando uno no carga solo madera, sino también culpas o pensamientos raros, el camino te enseña lo que no ves con los ojos abiertos. Desde entonces, no me detengo ante señales rotas, y si vuelvo a ver una flecha que no debería estar ahí, seguiré derecho, sin dudar, porque ya sé lo que hay del otro lado, y no quiero volver. Ceniza en el horizonte. Era la 5ª vez que cruzaba el desierto de Sonora ese mes. El trabajo me tenía reventado, pero había algo en ese trayecto que me tranquilizaba. Tal vez era el silencio o la ausencia de luces que me dejaba ver las estrellas con claridad. Esa madrugada, como muchas otras, decidí detenerme al borde de la carretera. No había tráfico ni viento. Solo yo, el motor apagado y la inmensidad callada del norte de México. Miré al cielo sin esperar nada. Solo quería estirar el cuello, descansar los ojos de los faros. Pero fue entonces cuando lo noté. Las estrellas, que hasta hacía un momento estaban dispersas, comenzaron a alinearse. Primero pensé que era una ilusión óptica, quizás cansancio, pero número. Se movían. Se reordenaban con precisión, como si una mano invisible las colocara a propósito. En segundos formaron una figura clara, ancestral, la silueta de un hombre cubierto de ceniza, portando lo que parecía un tocado ceremonial. No era una constelación común. Me quedé inmóvil. El aire se volvió más denso. El cielo no tenía luna, pero aquel ser parecía iluminarse con una luz interna. Su rostro era grave, sus ojos parecían brasas, y fue entonces cuando escuché la voz. No te detengas. No fue un pensamiento, fue un susurro que me atravesó el pecho. No venía de afuera, sino de dentro de mí, como si la voz hubiese estado siempre ahí, esperando el momento exacto para pronunciarse. El escalofrío me obligó a regresar al camión. Cerré la puerta con un golpe seco. Intenté encender el motor, pero nada, como si la batería estuviera muerta. Revisé los espejos, me tallé la cara. Cuando salí de nuevo, la figura seguía ahí arriba, inmóvil, flotando sobre las montañas lejanas. Pero ahora algo había cambiado. El aire olía a humo. Volví a mirar el cofre del tráiler. Sobre la pintura blanca habían caído partículas grises, finas, que no estaban ahí antes. Pasé la mano y sentí el polvo. Eran cenizas, calientes, recién caídas. Me retiré de golpe, con el corazón acelerado. Encendí el motor con desesperación. Esta vez arrancó como si nada. No entendí por qué antes se había negado. Sentí que algo me observaba, no desde el cielo, sino desde el desierto mismo, como si cientos de ojos estuvieran ocultos entre los matorrales secos, las piedras rojizas, las laderas polvorientas. Aceleré. Conforme avanzaba, las líneas amarillas de la carretera parecían distorsionarse, moverse apenas perceptiblemente, como si la propia ruta me estuviera empujando hacia adelante. La figura de ceniza aún flotaba en el firmamento, siguiéndome con esa mirada encendida. Pasé por un tramo que jamás había visto antes, aunque juraría conocer esa carretera de memoria. Había un puente viejo de metal oxidado y, más adelante, una serie de cruces clavadas en el suelo, adornadas con listones quemados y retratos descoloridos. Ningún GPS marcaba ese tramo. Nadie lo había mencionado jamás. Las cruces tenían fechas muy antiguas. Algunas estaban cubiertas de tierra, otras parecían recién puestas. Las miré de reojo sin detenerme. Recordé las palabras: no te detengas. En el parabrisas comenzaron a aparecer manchas oscuras. Pensé que era aceite o polvo, pero eran marcas hechas con dedos, como si alguien, desde fuera, hubiera trazado líneas sobre el cristal.
Me detuve un instante para limpiarlas, olvidando lo que había escuchado. En cuanto puse el pie en el asfalto, el aire cambió. Un viento helado me golpeó con fuerza. El silencio se rompió con un sonido hueco, como si una piedra cayera desde el cielo y chocara contra el techo del tráiler. Volteé. No había nadie. Pero en la parte trasera, la lona del remolque se sacudía violentamente, como si algo estuviera adentro. No debía haber nada. Con el cuerpo tenso, caminé despacio hacia la parte trasera. Cada paso me costaba. El aire olía ahora a madera quemada. Al llegar, vi la lona inflada como si una criatura enorme estuviera respirando debajo. Algo golpeó desde adentro. «¿Quién está ahí?», grité. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte, y luego un chillido agudo, distorsionado, como el lamento de alguien atrapado en otro plano. Corrí de regreso a la cabina. Pisé el acelerador sin mirar atrás. A los pocos kilómetros, el paisaje cambió de nuevo, como si el desierto se reconfigurara. La carretera volvió a su trazo habitual. Las cruces desaparecieron. El aire era cálido otra vez, y la figura en el cielo ya no estaba. Me detuve en una estación de servicio poco después. Bajé para repostar combustible. Alguien en la tienda me vio con extrañeza y preguntó si venía de la zona vieja. «¿Cuál zona vieja?», le pregunté. «La que nadie cruza desde hace décadas, la que fue cerrada después del incendio». «¿No vio las señales?». Negué con la cabeza. Nunca hubo señal alguna, solo la figura en el cielo y la voz. Volví al camión. Antes de subir, noté que las cenizas seguían ahí, adheridas al capó, y algo más. Entre las partículas había una figura delineada, como un símbolo, una espiral dentro de un círculo. Lo busqué después. Era un símbolo ritual de los antiguos pueblos del desierto, usado para marcar los caminos sagrados que solo los espíritus podían recorrer sin perderse. Nunca supe si crucé un umbral o simplemente aluciné por el cansancio. Pero desde aquella madrugada, cada vez que cruzo esa carretera, algo cambia. Las estrellas ya no me parecen tan lejanas, y cuando el aire se vuelve denso y huele a humo, sé que tengo que seguir, sin detenerme. Porque en algún punto del desierto de Sonora hay algo esperando. Algo que una vez me habló desde el cielo y que me marcó con ceniza para recordarme que, a veces, la ruta no la elegimos nosotros, nos elige a nosotros. El susurro en la Sierra Madre Oriental, justo entre la línea que separa Nuevo León de San Luis Potosí, un camionero veterano se detuvo a medianoche por razones que no supo explicar. No era cansancio ni problema mecánico, simplemente su camión se apagó por completo al salir de una curva cerrada. El motor, que hasta segundos antes roncaba sin problemas, se quedó mudo. Ni el arranque respondía. Entonces lo escuchó. Un viento que bajó por la sierra y que, en vez de ulular como es normal en esas tierras altas, parecía susurrar. No eran palabras modernas. El conductor lo notó de inmediato. Eran frases antiguas, una mezcla de español desgastado y oración religiosa. Le recordaban los rezos que su abuela murmuraba en la madrugada, pero con un tono más desesperado, como si el viento arrastrara la voz de alguien que aún no encontraba descanso. Lo primero que hizo fue bajar del camión. El frío que sintió al pisar el suelo era diferente. No se trataba de temperatura, sino de algo que se le metió en los huesos. Frente a él, una vereda angosta se abría entre los matorrales. No recordaba haberla visto nunca en sus viajes por esa ruta, ni en los mapas, ni en las pláticas con otros choferes. Pero esa noche, la vereda parecía brillar levemente bajo la luna, como si lo invitara. Contra su costumbre, decidió seguirla. Caminó despacio, con los pasos medidos. A cada lado, las ramas parecían arquearse para cerrarle el paso y a la vez marcarle el camino. El viento seguía hablando. Ahora la oración era más clara. Líbranos del mal, no nos dejes caer. Los árboles eran más altos en ese tramo,
y el follaje ocultaba casi por completo el cielo. Después de unos minutos, llegó a un claro donde se erguía una capilla pequeña, hecha de piedra vieja, cubierta de enredaderas. No tenía puertas, solo un arco de entrada agrietado. Las ventanas estaban rotas, pero al asomarse, vio que dentro había veladoras, apagadas. Entró. Al primer paso dentro, un crujido lo detuvo. No era del piso, era un encendedor invisible. Una por una, las velas comenzaron a prenderse solas, en fila, como si lo esperaran. El interior olía a cera y humedad, pero también a algo más, a incienso antiguo. En el altar había una figura de Cristo muy gastada, casi sin rostro, con rastros de sangre reseca pintada a mano. El hombre se hincó, más por reflejo que por fe. Las voces del viento ahora estaban dentro de la capilla, en los rincones, detrás de cada banco, en el eco. Le hablaban de culpa, de abandono, de promesas rotas. Comenzó a rezar, al principio en voz baja, temblorosa, Padre Nuestro, luego más fuerte, con palabras quebradas. A medida que avanzaba, algo dentro de él se revolvía. Imágenes de su pasado le cruzaban la mente. La carretera, los compañeros muertos, una cruz blanca en una curva, un rostro olvidado. Las velas chisporrotearon. Sintió una mano, no física, pero firme sobre su espalda. No lo empujaba ni lo sostenía, lo reconocía. Era una presencia sin rostro, pero maternal. Alguien o algo estaba ahí con él, no para asustarlo, sino para perdonarlo. El dolor que llevaba en el pecho desde hacía años, esa presión muda que lo acompañaba desde aquel accidente que no hablaba con nadie, empezó a soltar. El frío se transformó en tibieza. Cuando terminó el rezo, las velas comenzaron a apagarse una a una, no por viento, como si alguien pasara al frente y las fuera soplando en orden. Al final, solo quedó la figura del altar, apenas visible en la penumbra. Salió de la capilla sin mirar atrás. El camino de regreso fue más corto. No supo si fue sueño, delirio o un milagro escondido en la oscuridad. Al llegar al camión, el motor encendió con solo girar la llave. El tablero brilló normal, todo en orden. Volteó por última vez hacia la vereda, pero ya no estaba, solo maleza. Desde entonces, cada que pasa por esa zona, baja la velocidad y reza en voz baja, aunque sea una sola frase. Dice que algo quedó allá y algo regresó con él. Nunca volvió a tener problemas con el camión en esa ruta. Pero sobre todo, nunca volvió a sentir el peso del remordimiento como antes. Algunos choferes que han trabajado la misma línea han dicho que, en noches frías, se escucha entre las curvas una oración flotando en el aire. Nadie sabe de dónde viene, solo que, si la escuchas y la sigues, puedes llegar a una capilla donde alguien aún espera que reces por él. Y que si lo haces con el corazón, la sierra te lo agradece, el ente del desierto. En medio del desierto de Chihuahua, cuando el calor del día comienza a disiparse y el aire se vuelve inmóvil como si contuviera la respiración del paisaje, un camionero avanzaba por la ruta sin mayor preocupación. Era uno de esos trayectos largos y planos que parecían extenderse infinitamente entre montañas polvorientas y silencio absoluto. La carretera estaba tan solitaria que el crujido del motor parecía un grito entre ecos dormidos. El conductor, acostumbrado a los caminos nocturnos, puso música en volumen bajo, lo suficiente para mantenerse alerta sin alterar la calma del ambiente. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando la primera señal le pareció una casualidad. Una botella de agua colocada firmemente en el portavasos se inclinó sola. No cayó, solo se inclinó hacia un lado, como si alguien invisible la hubiese empujado con suavidad. El conductor frunció el ceño, echó un vistazo a los retrovisores, luego al camino. Nada parecía fuera de lugar. Supuso que era un pequeño desnivel en la carretera.
20 minutos después, el sonido de unos golpes secos lo hizo girar la cabeza rápidamente. El cenicero cerrado de la puerta del copiloto se había abierto solo. Lo cerró con fuerza, sin pensar demasiado, aunque una ligera incomodidad comenzó a formarse en el fondo de su pecho. Respiró profundo y volvió a concentrarse en el camino. No habían pasado 5 minutos cuando la puerta del copiloto crujió como si alguien, desde dentro, la hubiese empujado. Estaba entreabierta. El conductor se sobresaltó, recordando claramente que la había cerrado con llave antes de arrancar. Redujo la velocidad sin detenerse por completo y con una mano temblorosa la volvió a cerrar. Verificó la cerradura. Todo estaba como debía. La temperatura en la cabina comenzó a descender, aunque el clima exterior seguía siendo cálido. El aire acondicionado estaba apagado y aún así, una corriente helada pareció deslizarse por su nuca. En el retrovisor, nada. Ni luces traseras de otro vehículo, ni señales humanas, ni sombras. Solo la noche negra y cerrada. Intentó convencerse de que eran juegos de su mente, probablemente efecto del cansancio o del aislamiento del desierto. Aceleró un poco. Pero justo cuando lo hizo, las luces del tablero comenzaron a parpadear con insistencia. Primero las intermitentes, luego las de advertencia del motor, y después, todas al mismo tiempo. El estallido de luces parecía seguir un patrón, como si alguien desde el otro lado del mundo tratara de enviar un mensaje codificado con ellas. Pisó el acelerador. Los neumáticos chillaron al tomar una curva leve y al estabilizar el volante, notó que el rosario que colgaba del retrovisor giraba sobre sí mismo con violencia, como si una ráfaga lo hubiera golpeado. Pero en la cabina no había viento, no había nadie más, solo él, y eso que ahora parecía estar manifestándose. De pronto, un pequeño cuaderno que había dejado sobre el tablero salió disparado y golpeó la ventanilla del lado contrario. Un estuche de herramientas vibró y cayó al piso con un golpe sordo. El retrovisor interior se ladeó solo, enfocando hacia el asiento del copiloto, vacío, pero con la hebilla del cinturón ligeramente desplazada, como si algo invisible la hubiese empujado al sentarse. El camionero, ahora sin fingir calma, encendió todas las luces del interior, pero el parpadeo insistente del tablero lo cegó por un segundo. Fue en ese momento cuando todo estalló. Los objetos dentro de la cabina comenzaron a volar de un lado al otro. Botellas, papeles, un llavero, incluso una linterna que tenía en la guantera. Todo parecía controlado por una fuerza violenta, como si alguien estuviera desahogando su furia en cada esquina del espacio reducido. El conductor gritó, no por miedo a lo que veía, sino por no comprender lo que estaba ocurriendo. Intentó frenar, pero el pedal se resistía, como si el camión quisiera seguir por voluntad propia. Un par de segundos después, todo quedó en penumbras. El tablero se apagó por completo. La carretera desapareció ante sus ojos. La única luz era la de la luna a través del parabrisas, pero apenas iluminaba algunos metros del desierto. El camión rodaba solo, en silencio, y en ese silencio el conductor escuchó una respiración. No era la suya. Giró lentamente la cabeza hacia el asiento del copiloto. No había nadie, pero algo lo miraba. Lo sentía como se siente un calor repentino detrás de la oreja o un aliento helado justo en el cuello. Estaba ahí, con él, compartiendo la cabina. Un crujido leve en el tablero anunció que la electricidad regresaba. Las luces parpadearon y se estabilizaron. El tablero volvió a funcionar como si nada. Los objetos que habían volado por la cabina estaban en el suelo, desperdigados, sin daño visible. El rosario colgaba, estático, y la temperatura comenzó a subir nuevamente. El camionero siguió manejando, sin decir palabra, sin pensar demasiado, como quien regresa de un trance. No detuvo el camión hasta llegar a una gasolinera vieja en las afueras de Jiménez. Bajó sin apagar el motor y caminó hacia la tienda con pasos torpes.
Pidió un café fuerte y preguntó al encargado si había alguna historia rara sobre ese tramo del desierto. El hombre, con rostro pálido, solo respondió: dicen que por ahí murió un chofer. Nadie lo encontró, pero su camión apareció solo, estacionado, con la cabina vacía y todos los objetos volando dentro. Dicen que el camión seguía encendido. Desde entonces, algunos sienten que su rabia, sigue ahí adentro. El camionero no dijo nada más. Volvió a su unidad con las piernas pesadas, observando de reojo los espejos, esperando ver algo que confirmara lo vivido. Pero el resto del trayecto transcurrió en un silencio absoluto, como si lo que fuera que lo había acompañado ya hubiese conseguido lo que necesitaba. Nunca volvió a tomar esa ruta, y cada vez que ve un objeto moverse por sí solo, aunque sea por el viento, un escalofrío recorre su espalda, porque sabe que no siempre el camión está solo.